Muy buenas noches. Hay historias que uno escucha en los pueblos y piensa que son exageraciones. Yo también lo creía. Hasta que vi cómo una mujer destruyó a mi familia sin tocar a nadie, sin gritar, sin amenazar, solo con una obsesión enfermiza. Y según mi madre, con algo mucho más oscuro. Todo comenzó cuando yo tenía 13 años. Vivíamos en una pequeña comunidad de Veracruz. Mi padre era comerciante. Vendía materiales para construcción y productos para ranchos cercanos. No éramos ricos, pero vivíamos bien. Nunca faltaba comida en la mesa. Mi madre era una mujer tranquila. Mi hermano menor y yo crecimos en un hogar donde había respeto. Por supuesto que existían problemas, pero éramos una familia unida. O al menos eso creíamos. Entre nuestros amigos más cercanos estaba una pareja llamada Ernesto y Julia. Ellos eran padrinos de confirmación de mi hermano. Prácticamente eran parte de la familia. Las fiestas, los cumpleaños y hasta las reuniones improvisadas terminaban siempre con ambas familias juntas. Pero todo cambió cuando Ernesto murió. Fue repentino. Una enfermedad extraña que avanzó demasiado rápido. En menos de 6 meses, pasó de ser un hombre fuerte a alguien que apenas podía levantarse de la cama. Cuando falleció, todos quedamos impactados, especialmente mi padre. Eran amigos desde jóvenes. Después del funeral, comenzó a ayudar mucho a Julia. Le llevaba despensa, le ayudaba con algunos gastos. Visitaba constantemente su casa para asegurarse de que ella y su hija estuvieran bien. Nadie sospechó nada, ni siquiera mi madre. Al contrario, ella pensaba que era un gesto noble. Pero con el paso de los meses algo empezó a cambiar. Mi padre comenzó a comportarse de forma extraña. Llegaba tarde. Se molestaba por cualquier cosa. Dejó de convivir con nosotros. Parecía vivir irritado, como si todo le molestara. A veces se quedaba mirando a la pared durante minutos. Otras veces se encerraba en el patio sin hablar con nadie. Lo más raro era que empezó a mencionar un olor desagradable. Decía que dentro de la casa olía a humedad y tierra podrida. Pero nadie más percibía nada, ni mi madre, ni mi hermano, ni yo, solo él. Las discusiones comenzaron poco después. Cada semana eran más fuertes, cada semana más frecuentes. Mi padre empezó a gastar dinero sin explicación, y cuando mi madre le preguntaba qué estaba pasando, él reaccionaba con enojo, como si estuviera ocultando algo. Una tarde escuché a mi madre llorando en la cocina. Pensó que yo no estaba cerca. La escuché decir que sentía que estaba perdiendo a su esposo. Y tenía razón, porque poco a poco mi padre parecía convertirse en otra persona. Meses después, descubrimos algo que nos heló la sangre. Mi padre estaba teniendo una relación con Julia, la viuda de su amigo. Pero eso fue apenas el principio, porque mi madre estaba convencida de que no era una relación normal. Decía que aquella mujer estaba obsesionada con él, y que había recurrido a cosas oscuras para quedárselo. Al principio nadie le creyó, ni siquiera yo. Hasta que comenzaron a pasar cosas dentro de la casa. Nuestro perro fue el primero en reaccionar. Todas las noches ladraba hacia un viejo árbol ubicado al fondo del patio. Siempre al mismo lugar, siempre a la misma hora. Era como un ladrido desesperado, como si intentara advertirnos de algo. Una noche decidí salir a ver qué ocurría. Recuerdo perfectamente el frío, la sensación extraña en el aire y aquel silencio. Cuando llegué, cerca del árbol sentí un olor insoportable. Era como basura húmeda mezclada con tierra recién removida. El perro se escondió detrás de mí. Estaba temblando. Jamás lo había visto actuar así. Y entonces ocurrió algo. Escuché un ruido, como si alguien caminara entre las sombras, pero no había nadie. Corrí de regreso a casa.
y desde aquella noche empecé a creer que algo no estaba bien. Los problemas siguieron aumentando. Mi hermano comenzó a enfermarse constantemente. Fiebres, pesadillas, ataques de ansiedad. Los médicos no encontraban una causa clara. Mi madre, desesperada, buscó ayuda con una curandera de un pueblo cercano. La mujer visitó nuestra casa, recorrió cada habitación y cuando llegó al patio se detuvo frente al árbol. Se quedó observándolo durante varios segundos. Luego dijo algo que jamás olvidaré. «Hay algo enterrado aquí». Mi madre palideció. Yo sentí un escalofrío. La curandera pidió una pala. Comenzaron a cavar. Apenas habían avanzado unos centímetros cuando apareció una bolsa negra. Estaba amarrada con hilo rojo y desprendía el mismo olor horrible que llevaba meses apareciendo en nuestra casa. Dentro encontraron tierra, cabello, fotografías y una camisa vieja que había pertenecido a mi padre. La curandera aseguró que aquello era un trabajo de brujería. Mi madre rompió en llanto. Yo me quedé paralizado, porque era exactamente el lugar donde el perro ladraba todas las noches. Después de retirar aquello, la situación pareció mejorar por unos días, pero entonces comenzaron las apariciones. Primero fue mi hermano. Juraba ver a un hombre parado en el pasillo, alto, delgado, con la cabeza inclinada. Luego fui yo. Una madrugada desperté para ir al baño y vi una silueta inmóvil junto a las escaleras. No se movía, no respiraba, solo estaba observándome. Corrí hasta mi habitación y cuando regresé con mi madre ya no había nadie. Meses después ella confesó que también había visto cosas, sombras, figuras, personas observándola desde las habitaciones vacías, como si algo hubiera entrado a la casa y se negara a marcharse. Finalmente mi madre tomó una decisión. Expulsó a mi padre del hogar. Le dijo que si quería estar con aquella mujer podía irse. Y así fue, se marchó. Nunca intentó quedarse, nunca luchó por nosotros. Simplemente tomó sus cosas y desapareció. Nosotros abandonamos el pueblo poco tiempo después. Intentamos comenzar de nuevo. Y aunque tardó años, poco a poco recuperamos la tranquilidad. Pero la historia no terminó ahí, porque con el tiempo comenzaron a llegar rumores. Decían que la vida de Julia se había derrumbado, que vivía sola, que hablaba consigo misma, que aseguraba escuchar voces dentro de su casa. También decían que mi padre jamás volvió a ser feliz. Perdió negocios, perdió amistades, perdió salud. Y pasó sus últimos años asegurando que veía a un hombre cubierto de tierra observándolo desde las esquinas de su habitación. No sé si fue brujería, no sé si fue culpa, o si ambas cosas terminaron mezclándose. Lo único que sé es que vi cómo una obsesión destruyó a una familia completa, a mi familia, y desde entonces aprendí algo. Nunca subestimes el daño que puede causar alguien que está dispuesto a obtener lo que quiere, sin importar las consecuencias. Porque algunas personas no aceptan un no por respuesta. Y cuando eso ocurre, hay puertas que jamás debieron abrirse.